El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo. 8:47 minutos de la mañana. Hay noticias muy importantes. Les decíamos, hace pocos minutos la ministra Susana Muhammad en rueda de prensa entregó las cifras recientes del año 2022 en materia de deforestación y entregó un balance positivo de lo que sería pues esta resultado en materia de cifras en el año anterior. Disminuyó en el año 2022 la deforestación en el país en un 29.1% con respecto al año anterior. Fueron 123.517 hectáreas las taladas. Se pasa de más de 170.000 hectáreas que se tenían deforestadas a solo 123.000. Hay una disminución y es importante decir que la meta eran 140.000. Reducirlas a menos de 140.000, es decir, que se logra alcanzar esa meta de menos de 140.000 con esas 123.000 que están siendo reportadas. Es el registro más bajo que se tiene en este ítem, en esta indicador desde el año 2013. En cuanto a los parques nacionales, la reducción que se presentó entre 2021 y 2022 es de 12%. Además, en el primer trimestre de este año, la deforestación se redujo en más del 70% frente al mismo periodo del año pasado en el arco amazónico de la deforestación. Estos departamentos que ustedes saben conformamos Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vichada, Guainía y también Amazonas. Todos estos departamentos hacemos parte de ese arco de la deforestación y allí pues se ha reducido en este último trimestre o en este trimestre mejor del primer año pues ese 70% en comparación del año anterior. Dice la ministra que para que no aumente la deforestación en la región ya se va a tener pues el avance de la paz total y el procesos como el fenómeno del Niño, que conjugado con una capacidad pues de reducción de incendios empiezan a mostrar una tendencia positiva, una buena tendencia que alienta pues a profundizar estas estrategias para que no se disparen. La ministra también dijo que ahora la clave no es solamente reportar esta cifra o este balance positivo en la deforestación, sino mantener esos resultados. Lo decíamos, en los núcleos de deforestación del año 2022 son más o menos un 53% entre la región andina y la región amazónica. Esos núcleos de deforestación hay 4 en el departamento del Guaviare y se concentran en puntos críticos como Mapiripán, Guaviare, Sabanas del Yarí, Putumayo y en el sur del Meta. Y también hay algo que se reporta de deforestación en el departamento de Antioquia, donde aumentó con un 5% y Chocó con un 23% frente al 2021. Pero entonces es una buena noticia en materia de deforestación. Se disminuye la deforestación en el año 2022 en un 29% y eso es algo positivo. Quiere decir que hay una voluntad, de alguna u otra manera se está logrando reducir o frenar ese fenómeno de la deforestación. En cuanto a los núcleos en los que más se redujo esa deforestación, se reporta norte de Santander con un 40%, Vichada con un 26%, Meta con un 34%, Guaviare con un 37% de disminución, Caquetá con un 50% y Putumayo con un 15% menos deforestación en el año 2022 en comparación con el año inmediatamente anterior. Tuvimos la oportunidad de enviarle una pregunta particularmente desde Marandúa y les preguntamos sobre las actividades o los fenómenos delictivos que se siguen registrando en nuestro departamento y en departamentos como Caquetá frente a la deforestación y si realmente se tienen avances y resultados en materia judicial de esas investigaciones que se habían anunciado en algún momento. Esta fue la respuesta que dio la ministra Susana Muhammad a la pregunta que le hicimos desde Marandúa Verde.
Sí, el punto más clave en el Guaviare y en el Caquetá es el acaparamiento de tierras, el lavado de activos con ganado, e ir ampliando esa frontera de expansión ganadera con ese propósito. Ese básicamente es el determinante clave, el Caquetá en el Guaviare. Y vemos dos fuerzas encontradas allí, una que está buscando reducir esa ganadería extensiva, generar oportunidades diferentes con los incentivos económicos y sociales correctos, y otra que tiene estratégicamente como proyecto político avanzar hacia volver la Amazonía y esos departamentos en una gran pradera ganadera, que es como una especie de lucha entre una identidad amazónica y una identidad llanera, un poco lo pondría yo así. Vamos a darles, no lo voy a adelantar, pero muy pronto, en las próximas semanas, vamos a darles una muy buena noticia de San José del Guaviare, entonces, para avanzar en las capacidades, y esperamos ojalá que esas capacidades nos den resultados prontamente. Vamos a estar entonces muy pendientes, atentos, porque este anuncio es importante y tiene que ver directamente con San José del Guaviare, dijo la ministra. ¿Será que amplían esas capacidades de reacción aquí de algunos grupos, esas estrategias que ellos están implementando? También el tema de los núcleos de deforestación. Bueno, vamos a estar muy pendientes, pero mire usted lo que está planteando, Omar, la ministra en este tema. ¿Qué fenómenos continúan en el Guaviare? Acaparamiento de tierra, lavado de activos con ganadería y la ampliación de la frontera agrícola y la frontera pues ganadera, que es esta ganadería extensiva que definitivamente se sale de control, que se quiere de una manera u otra controlar, apostarle a una ganadería sostenible, pero ese es justamente el reto, porque finalmente sigue siendo un renglón de la economía importante en el departamento. Pero dice ella, hay una lucha entre la identidad amazónica, porque el Guaviare estamos en la Amazonía, pero también hay una lucha entre esa identidad llanera. Es decir, ese llano y esa pradera, esa praderización que se ve en esa producción de la ganadería, pues digamos que entra en conflicto con ese bosque y esa selva que se quiere mantener como Ese es Amazonia. uno de los inconvenientes de identificarnos realmente como Orinoquía, como Amazonía. Somos Amazonía, sino que ese punto de transición genera no como esa falta de identidad hacia dónde vamos, ¿no? Exacto, es que, claro, culturalmente no nos afecta, porque también hay una cultura llanera importante, ha estado por muchos años, aquí hay, pues, están muchos procesos llaneros y artistas llaneros, la música llanera, todo esto no afecta la práctica de la ganadería extensiva, afecta esa praderización que se quiere tener en un territorio que ya no es llano, un territorio que es amazónico, un territorio que es selvático, un territorio que nos estamos dando cuenta tiene muchas más bondades si se cuida el bosque, si se deja el bosque en pie, tiene una cantidad de frutos amazónicos que se pueden explotar, a que si los tumbamos todo y dejamos esto convertido en una pradera, luego nos morimos de calor en medio del calentamiento global que vamos a tener. Y entonces, y las sequías y todo este recurso hídrico que tenemos, los animales, ¿dónde queda? Sí, y no es que se esté en contra de la ganadería, Laura, sino es el tema cultural de ese aspecto de manejar esas extensas zonas en el cual se soltaba el ganado en una amplia extensión, generándose compactación del suelo, en fin, lo que hoy vemos esas zonas de esas sabanas en las que producir es bastante difícil. Entonces, y también lo que ella dice, el tema de estar revertiendo ese punto de no retorno, porque hay que tomarlo en cuenta. Hace poco en ese camino a la cumbre amazónica, sí, de lo que se habló, no podemos llegar al 20, al 25%, porque ese es el punto de no retorno y es difícil ya de ahí revertir los efectos de la deforestación. De ese 100% vamos en el 17%. Exactamente, y aquí no se puede dejar de lado que también la Amazonía no es solamente el Guaviare. Aquí no estamos hablando de beneficiar a los habitantes de Guaviare, estamos hablando de la humanidad, estamos hablando de la especie, del beneficio que es la Amazonía para el mundo, como ese pulmón, como ese oxígeno que le está aportando a nivel mundial. No en vano vemos esa cantidad de empresas que llegan o multinacionales que le están apostando y que quieren invertir en un mercado de los bonos de carbono. Entonces,
necesitamos avanzar en eso rápidamente para que se regule, porque sí o sí ahí hay un negocio y sí o sí nos beneficiaría como región, pero sí o sí hay que hacerlo. Hay que regularlo. Hay que regularlo, claro, hay que regularlo. No se puede dejar suelto, no se puede dejar solo, porque ahí es donde vienen pues esos acuerdos que pueden terminar siendo un poco desfavorables para los que acuerden la conservación del bosque y muy favorables para los que están allí en esos mercados internacionales negociando con esas voluntades y con esos oxígenos ese oxígeno que se está generando en estos espacios. Entonces sí hay una buena noticia con estas cifras de deforestación que entrega el Ministerio de Ambiente. Esperamos esperar pues el material y los recursos que entrega el Ministerio para poder ahondar y sobre todo ver en detalle mañana en Marandúa Verde esa descripción de las cifras. Por ahora se sabe, a nivel nacional se reduce en el año 2022 un 29%, a nivel Guaviare un 37% de la deforestación se ha reducido. Eso es bueno, eso es muy bueno. Todavía quedan muchas cosas por hacer, claro que sí, pero seguimos en unidos en esa lucha por nuestra Amazonía. Así como aquí en Marandúa Verde seguimos contándoles pues qué pasa y por qué el protagonista es Guaviare también. No podemos olvidar que estamos en una región amazónica y tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. Así que bueno, una muy buena noticia en materia ambiental hoy aquí en Marandúa Verde. El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad: la naturaleza. Marandúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.